Bien, vamos a iniciar la sesión de esta tarde, noche. Animechtlapaloa y Canochi no Yolo. Comentaban ahí en el grupo que empezaríamos con con algunos productos que ustedes ya elaboraron. Y pues adelante. ¿Quién quién realizó los trabajos y los checamos, los vemos, los analizamos? Pues gracias por la oportunidad. Yo hice algunos ejercicios. Si, eh, mm, si me permite empezar. Sí, sí, adelante. Ok. Bueno, Estábamos, no sé, en, en qué eh, parte va a presentar. con la partícula she. Sí, adelante. Sí. Bueno, bueno, lo voy a decir. Uh, Xitlacuica, Ica, Totlachto, Nahuatlactoli. Ujú. Y lo traducí yo, a ver, usted me lo corrige, maestro, como canta en nuestra lengua náhuatl. Sí, es correcto. Xitlahcuica Chica, y Catotlastol, náhuatl. ajá, Sí, es correcto. qué bueno. Eh, entonces, eh, pues divide el verbo llorar, choca. Bueno, ese era el ejemplo de usted, perdón. Ok. Si Sí, choca, choca es el verbo llorar. Si choca, llora. Si chocan, lloren. Eh, entonces yo hice una oración con eso y le puse si choca, emanan, no sé si lo estoy pronunciando bien, emanan, moyolot, moyolot, tlocoya. Llora cuando tu corazón esté triste. ujú. Si choca, emanan, moyolot, tlocoya. Sí, ¿Está sí, bien? ¿Está bien ujú. eso, maestro? Sí, sí, Shichok. La oración en español es llora. Ajá. Cuando tu corazón esté triste, Ujú. Sí, ¿sí? Shichoka. Emanan, Ujú. pronuncia que emanan, Sí, sí, está bien. ¿sí? A ver, moyolot, tlocoya. Ujú. Bueno, entonces con el verbo escribir, tlaxquilowa, xitlaxquilowa, escribe. Xitlaxquilohuacán, xitlaxquilohuacán, escriban. ¿Está bien? Ajá. Xitlahcuilocan. Xitlaxquilocan. Se le quita la A. Xitlahcuilocan. Ah, se le quita la A. Muy bien. Ajá. ¿Y xitlaxquilohua está bien? Escribe. Xitlahcuilo es Xitlahcuilo. Xitlax. ¿Cómo? Xitlahcuilo. Pero el verbo es no. Tlaxquilohua. El, aquí vamos a poner el ejemplo. Vean. Ajá. El verbo es Tlaxquilohua. tlacuilo, tlacuiloa. Ah, pero es que entonces yo tenía entonces yo no tenía más. Ujú. Así se escribe tlacuiloa. Ah,
Entonces, cuando le ponemos la partícula shi, Xitlajcuiló, le quitamos las dos últimas letras Ajá. y le estoy dando una orden. Xitlajcuilo, Mm, escribe. Y el otro shi, escriba. Aquí. tla, shi, shi, tla, huilo, can. Escriban. Xitlaxtilocua. Xitlaxtilo. Shi, aquí lo separé, vea. Shi, tlahuilocan. Escriban. Y Bueno, cuando escribimos tlahuiloa, tlahuiloa es, se refiere a que están escribiendo, escribiendo. Por ejemplo, aquí le pongo Yehuame, 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 Tlahuiloa. Ellos están escribiendo. mm, bueno. ¿Me alguna duda de por qué pierden tras al final? Eh, en ciertas oraciones, por ejemplo, aquí, Tlahuilo, Tlahuilo, digamos que es el verbo, Tlahuilo, Ujú, Tlahuilo. Y cuando le estamos dando una orden, ya vimos que le ponemos la partícula shi. Ya le estoy dando una orden, Xitlajcuilo. ujú, Y aquí entra lo que, igual lo que vimos acá, el verbo, digo, le ponemos ma, que se refiere a nosotros, ujú. el verbo y can, Xitlajcuilocan. Ahí está. Sí, ajá, sí. ¿Y Xi, por qué teníamos Tlajcuilocan. por qué teníamos el verbo tlaamos como tlaquilobo? Ah, porque ahí ya le pusimos Tlajcuiloa. Es como el pluralizador. Mm, muy bien. Tlaxcuiloa es Yehuame, Tlaxcuiloa, Tlaxcuiloa, Ujú. Tlaxcuiloa. Ah, muy bien. Entonces hice otra con no, pero entonces lo hice mal, yo creo también. Ah, A porque ver, si lo analizamos, lo escribimos aquí. sí, porque yo creo que pues sí tenía el verbo en plural. Entonces, El verbo, ajá, ¿cómo es el verbo? es el mismo verbo tlacuilo, escribir. Entonces le puse xitlahuilocan ica nahuatlactoli. Escriba Así con es. Sí, está bien. bueno, lo acabo de componer con lo que me dijo. Ajá, si Tlaxcuilocan y Canahuatlactoli les está dando una orden. Escriban en la lengua Náhuatl. náhuatl. Exacto. Entonces,
Xitlajcuilocan y Nahuatlacton. Ah, Ajá. bueno. Entonces dice con el verbo barrer, la misma partícula, el verbo barrer nos dijo tlaxpana, Tlachpana. tlaxpana. Sí es el verbo Tlach- barrer, sí. sí. Entonces le puse xitlaxpana barre, xitlaxpanacan barran. Barran. Bueno, y la oración que hice fue xitlaxpana mocali, barre tu casa. ¿Está bien? Xitlachpana. Ajá. Sí. Podríamos decir Ixtec adentro. Ah, Xitlachpana, Ixtec, Mocal. ¿cómo se Queda escribe? mejor. Ujú. ¿Cómo se escribe? Ixtec adentro. O el otro ejemplo que les decía, Xitlachpana, pan mocaltenco, barre tu patio. Sí, es adoración donativa. Ujú. Pero sí está bien. Ahí nada más le faltaría eso y especificar a dónde. Entonces, ¿y cómo se escribe? Dijo. Y Ixtec. Ahorita lo escribimos. Y, y, tec. Adentro. Ixtec. Mocali está bien, maestro. ¿Tu casa? Mocali, puede decir mocha. ¿Y por qué este se le quiere? El cha viene de Chantli. Ajá, de Chantli. ¿Y, Casa. y por qué no se usa Mocali? O Mocal. Podríamos decir mocal. Mocal, pero no Mocali. Ajá. Mocal, mocal. Porque si decimos mocali, como que, bueno, aquí en nuestro hablar, pues no, para nosotros, pues no se oye bien, pues. Sí. Ajá. Porque estamos escribiendo toda la frase, mocali, Ajá. y nosotros le decimos mocal. Es lo que Ah, estábamos viendo, pues, por la deformación, ¿ve? sí, sí. Ajá. Pero sí se entiende, pues, cuando dices mocali, pues se refiere a tu casa. Pero le digo que aquí cuando hablamos, nos referimos a mocal. Ah, Ujú. y luego con la otra regla que nos dio del ma y el ti, el verbo y el can, que se refiere a todos los presentes. Eh, Ajá. dice Mati Tichocan, lloremos. Ujú. Mati Tlaquilohuac, Mati Tlaquilocan, escribamos. Matitlajpilocan. A ver. Y de Barramos le puse Mati Tlaxpana, Mati Tlaxpanacan. Matitlachpanaca. Ujú. Ah, bueno, esos ejemplos hice para la partícula she. No sé si algún compañero tenga preguntas o tenga algunos otros ejemplos de la partícula she. También los hice para la partícula no y Mo. sí, pero Mo y mo. sí, para la Pues partícula no, alguien más que nos quiera compartir. Si no, aquí les tengo unos ejemplos. Chequen en la pantalla. Sí se ve, ¿no? sí, Por ejemplo, aquí le puse ma, ti, verbo y can. Aquí en el primer ejemplo dice, bueno, le puse el verbo coni, que es beber. Mati, coni, can. Tomemos, catosepan todos juntos cuando hacemos un brindis. Maticonican, catosepan.
Otro ejemplo es kaki, es oír, escuchar. Matikakikan tlahtoli. Escuchemos la palabra matikakikan. Ujú, El otro es escribir. Quisquilo. Matiquisquilocan y pantoyolo. Escribamos en nuestro corazón. Es una metáfora. Quilcagua, olvidar. El verbo quilcagua. Matiquilcahuacan, olvidémoslo. ujú, Y esos son los otros ejemplos que puedo presentarles. En el caso de mati, ma, ti, verbo y can. Mati, conican. En este caso, que es la primera oración, frase. ujú. ¿Sí? Sí, son Sí, buenos. Sebastián. ¿Cuál es la diferencia entonces con ma y shi? ¿Cuál es la diferencia? Porque si decimos maticonican, eh, no estamos invitando, estamos ordenando o estamos invitando. O sea, no entiendo la diferencia entre shi, que dijera shikonican, sepan. El shikonican se refiere más a que tú estás dando una orden. ¿Y Ya aquí? el ma, ya me incluyo. Yo, por ejemplo, maticonican. Ah, sí, ok. Mm, Ajá. ajá, ok. En el caso del shi, yo estoy dando una orden, Sí, shikonikan. Yo ajá. les estoy dando una orden a ciertas personas o a una persona de que tome algo. Y Pero cuando yo afuera de digo mí. ma, ya me estoy Ujú. incluyendo en que todos juntos. Ya, está fuera de mí el shi. Ujú. Ah, tlazocamati. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera presentar? Pues yo quiero darle los ejemplos con el no y el mo, si no hay nadie más con el shi o el mati, o el matino. Ese otro. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera? No. Sí. Adelante. Ok, bueno, entonces, eh, pues hice unos muy básicos. Noxapote, mi zapote, el zapote, la Ujú. fruta, mi zapote, noxapote. ¿Está bien dicho, no? Notzapot. Sí, ¿está bien? No, Sí, nada más la pronunciación de Notzapot. noxapote. Y Nomistontli, mi gato. Ujú. Notekiti, mi trabajo. Mi trabajo. Y la oración que hice, Notekiti, ni mashtia, ni huatlactoli. Mi trabajo es estudiar náhuatl. Ajá. ¿Es correcto? ¿Está bien el ni mashtia? Ajá. Bien, Ni momachtia, puede ser ni momachtia. ni mashtia. Ujú. Bien. Y luego la partícula mo, mozapot, tu zapote, Sí. momistontli, tu gato, mocnotequiti, tu trabajo. ¿Está bien esa o le puse de más? Motequiti. No, está bien. ¿Cómo lo dijo usted? Motequiti, Yo aquí lo pronunciamos como motequi. motequi. Ujú. Ah, Motequi, notequi. bien. Y la oración que hice pues la voy a componer con lo que me acabo de decir.
Moteki Timashtia Nahuatl. Tony, tu trabajo es aprender náhuatl. Ujú, sí, Bueno, pues esos son los ejemplos que dice el maestro. sí, sí, son correctos. Por ejemplo, ese día les presentaba estos que están en pantalla. No-chan, mi casa. No-yolo, mi corazón. No-tzonteco, mi cabeza. Nokshi, mi pie. Mochan, tu casa. Moyolo, tu corazón. Motzonteco, tu cabeza. Mokshi, tu pie. Sí, Por ejemplo, Mochan, escribamos acá adelante. Mochan, Mochan, Kahki, Pan, Tepetl. O la variante Altepeco. Tu casa está. Una pregunta. ¿Habla español? Poquito, Sí, I'm looking for lamps that have. Ajá. Aquí, allá. Solamente. That's all. Ok, gracias. Ya está. El ujú. otro, por ejemplo, podemos escribir no yolo. Maestro, ¿qué es Kahki? Kahki. Kahki. A ver, ¿Está? está, Está. está. Kahki está. Bien. Mochan kahki pantepetl. Ujú, No yolo mitztemua. No yolo mitztemua. Mi corazón te busca. Y así podemos ir armando pequeñas oraciones. ujú. Y con la película acá no pude encontrar forma de hacer nada. Me- no me queda clara. Quizás después. Ah, sí, bueno, no sé si se alcanza a ver aquí donde dice Oni. Vamos a tomar de ejemplo el Oni en náhuatl que significa beber. El ti se refiere a tic, tic, ticoni atl, que, que tú bebes agua, ticoni atl. Ujú, Y por ejemplo, si le ponemos con otro ejemplo, ticmaca, ¿no? Ticmaca, tú le das. ujú, Ticmaca, tlaxcali, tú le das tortilla. Maca. No, Agarrar,
ticonqui. Onqui es agarrar, pero cuando le ponemos ti, tic, ticonqui, tú lo agarras. Ya va, bueno, aquí ya va en esta palabra ya va implícito esta oración, tú lo agarras. Ticonqui, a lo mejor ticonquiat, ticonqui, ticonqui tlaxcali. Tú Mm, agarras la tortilla, tú agarras agua. Es como eh, es como hacer algo, pues. Ti- sí. El otro, a lo mejor ya es conocido. Tic, namaca. No, eh, Tic, lo separamos. Tic, namaca. Namaca, ¿quién se acuerda qué verbo es en español? Vender. Vender. Entonces aquí en español sería Tú lo- tú lo vendes. Ticnamaca, sí. lo vendes. Pero como este va junto, entonces tenemos que juntarlo en la escritura náhuatl. Y así queda. Y la razón por la que me confunde esa yeah, fine. partícula, And all the lamb is already covered. The foco. Right here. la razón por la que me confunde esa partícula, maestro, es porque cuando conjugamos el verbo namaca con la persona tejua, es tignamac. All right. Thank you. Oh, ajá. Sí, Tejua, entonces sí, tejua tignamaca. Entonces estaba yo pensando entonces cuál es el uso de la partícula K. ¿Será el mismo uso que cuando se conjuga con un verbo irregular? ¿No? con un verbo irregular. Sí, ¿A eso se refiere? sí, porque Oh, la verbo irregular. ajá. Pues esto ya, digamos que ya va implícito y se da más en los verbos irregulares, Mm, esta conjugación. Ujú. Pero igual se refiere pues a, si lo conjugamos, es como lo hicimos en la clase pasada, pues nos va a dar lo mismo. ujú. Ujú. Bueno, Sebastián, y una pregunta, Sí, ¿puedo? sí, sí, adelante. Sí, Tlazocamati. ¿Se podría llamar aglutinación Sí, es correcto. eh, Sí, es la referente a lo que dice aglutinación. la hermanita Lupita? Sí, Porque dice que por la confusión que, este, que hay, ¿no? Esti es la aglutinación de Tejua. ajá. Ok, Sí, es correcto. Tlazocamati. Ujú. Sí, es aglutinación de palabras. Ujú. Igual le digo que esto se da en los verbos irregulares, pues más que nada. ok. ¿Sí le quedó un poco claro? Mm, más o menos. Yo creo con el uso del idioma y más como vayamos aprendiendo, me imagino que me va a quedar
Es como todo, ¿verdad? Cuando un idioma hay Sí, tantas sí, cosas que aprender, poco a poco se va asimilando. sí, sí es correcto. Bien, entonces, pues no sé si alguien quiera participar en relación a lo que estamos viendo, empezando. De hecho, esto es parte de la clase pasada, pero igual, pues, hay que repasarlo para que no se nos olvide. Sí. Si alguien más Bueno, hizo estos ejercicios y lo quiera presentar, adelante. pues, Les damos la oportunidad. ¿Sí? Sí, gracias. Se da, de todos modos, se da en todas las personas. Sería Nejua, Nicnamaca, Tejua, Tignamaca, luego nomás sería Quinamaca. Ujú. En la tercera se está con todas las personas. Es como, lo que pasa es que no lo tenemos en español, es el lo, ya nada más digo, bebes agua o bebo agua, pero no bebo, la bebo, que finalmente es esta partícula acá, es la que nos hace ese como un reflexivo, ¿no? Sí. Esa es yo creo que esa es la no, perfecto. diferencia, ¿no? Ajá, si eso le puede servir a la hermanita Lupita, que Bueno, va a pues, estar en todas las personas y no. solamente con la conjugación, que es la que varía, porque Sí, nos lo así había es. dado, ¿verdad? Nos lo había dado Pues, bueno, con Chihuahua, Chihuahua, ajá. con Chihuahua, ujú, con Chihuahua. Chihuahua, Nichihua, Ticchihua y en el caso de Yehua nada más es Quichihua porque no lleva prefijo. Y después tenía No, el sí. Ticchihua Ajá. con Tehuame y Anquichihua En Chihuahua. con Amehuame y con Yehuame y Chihuahua. Ya nada más con la terminación que cambia, pero thank you. finalmente entra entonces el prefijo, ¿no? Prefijo ¿qué es? Prefijo de verbo, porque el Sí, Nehua es el pronombre personal. ajá. Es prefijo de verbo. Ajá, sí. Ujú. Sí, sí. Sí, Eso eso sería es, eso pues. como comentario, ¿no? Sí, Tlazohcamati Temachtin. Sí, sí, gracias. Tlaxtlahui. Entonces, si no hay más dudas, pasamos a los números. ¿Qué más, Temachtin? ¿Qué más? Adelante. Romántico Imonitasque in Tocayowa in Tlapualme. A continuación vamos a ver la raíz etimológica de cómo, de dónde nacen, ¿no? Los números en la lengua náhuatl. Y bueno, aquí tenemos una frase que dice Neltilistli, que se refiere a verdad. Neltilistli en español es verdad. Y tenemos la presentación, arqueoastronomía, matemáticas, filosofía del tiempo, in Istli, in Yolotl. Este rostro, este corazón. Tlapualme y Canáhuatl. Sí se ve en la pantalla, ¿verdad? ¿Qué, qué más? Emma. Si se dan cuenta, aquí en esta imagen tenemos
los números y tenemos una representación del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Más adelante vamos a ir explicando en qué consiste cada uno de ellos. Iniciamos con Tlapualme en la antigüedad. En la cuenta de Ostotitlán hay un petroglifo que tiene grabado en su brazo cuenta larga del 25 de abril del año 158 antes de Cristo y se refiere a la PET que se hizo en ese año por los Tonalpoque de Actlán, Tlanca, Alaska, Alachcan, Nican, Nimopocawa. Aquí me quedo, Nicaragua. Nepualtzitzin, el ne significa persona. Powal o Powali es la cuenta y tzitzin se refiere a trascender. Se refiere a la persona que tiene el conocimiento de la cuenta de la simplicidad de la armonía para trascender. Se refiere a Nepualtzitzin. Y aquí tenemos la representación gráfica del cero, que se refiere a Yonce, Nince. En náhuatl, el cero se representa con el símbolo de una concha o caracol marino. Los mexicas aztecas utilizaban este símbolo en su sistema numérico para detonar la ausencia de la cantidad. La concha era vista como un símbolo de origen y vacío, lo que se alineaba a la idea del cero como un punto de partida o el vacío antes de la existencia de otros números. Si, si son muy observadores, esta conchita también representa al puño cerrado. Al puño cerrado. Y esta representaba a Yonce, Nince. A lo mejor el Nince, pues, es lo que actualmente nosotros, por ejemplo, hablamos. Nince significa que no hay nada, pues, Nince. Pero antes era Yonce. Este es en relación al cero. Nos pasamos al... Maestro, ¿Sí? eh, hay como retroalimentación. Eh, ¿Puede usted silenciarlo? Sí, adelante. No, si usted puede, que hay retroalimentación de sonido, entonces se oye como un eco cuando usted nos está explicando. Entonces le pregunto si usted puede silenciar los micrófonos mientras que usted nos explica. Oh, sí, sí, sí. Sí, está bien. Sí, gracias. Voy a tomar en cuenta. Entonces, quedó claro, ¿no? Lo del cero, o a lo mejor no escucharon. Sí, se No, escucha. sí, sí, te Martín. Ok, adelante. John Pa, ¿cuál?
Tlajcuiloltzin, Tlajcuilolis, Juan y Tlactolnescayo. C, origen y significado de uno. En la representación conceptual del C tenemos el Centli y el Centetl, y lo representamos con la numeración ideográfica. En este caso, anteriormente se utilizaba la mano para contar, entonces sería C. En este caso, no sé si se ve en la pantalla, esto es C. Y la numeración de puntos y rayas va en primera orden, es un puntito, una cifra, que igualmente es el C. Y numeración indoarábico es lo que conocemos el uno, con la representación, que sería el uno. Y la palabra C procede de la raíz indoamericana sen, semilla, que da origen al sustantivo de la palabra en náhuatl, centli. Esto lo afirma Díaz Frank 2028. Igual aquí ya vamos a echar mano de autores que pues se dedican, ¿no? A, a la investigación. Entonces, mazorca de maíz, este nombre se debe también a que en la antigüedad los cálculos se hacían con la ayuda de semillas. A través del tiempo, esta representación adquirió el sentido de centetl, que quiere decir una unidad, un entero o un cuerpo completo, mismo que desde la cosmovisión mexica náhuatl representa al ser perfecto, compuesto de omitl, hueso, yestli, sangre, y nácatl, carne, denominado ser humano. Teniendo como base lo anterior, el número C conceptualmente se representa con mazorca o con el cuerpo completo del ser humano. De esta manera, ideográfica se representa con el xocoyomaspilitl, dedo, el meñique. Xocoyomaspilitl es el meñique, señalando la palma de la mano que al plasmarlo se representa como lo que se ve, o lo podemos realizar también nosotros. Este es el C. Lo estoy representando con el Xocoyomaspilitl, que es el dedo meñique. No sé si se alcanza a ver en la pantalla. Quema. Quema, Este quema. es el C. Nos vamos con el OME, que es la representación conceptual, el OMIT, la numeración ideográfica. Aquí como lo están viendo en la pantalla, lo podemos realizar. OME, numeración y puntos de rayas, son los dos puntitos. Y la numeración indoarábico, pues es dos, lo que conocemos. Partiendo desde el punto de vista contextual y conceptual, el número OME tiene la raíz en la palabra omitl, que significa hueso. Este es uno de los elementos que componen el centetl, cuerpo completo. El omitl se encuentra dentro del ser humano, cumpliendo con la función de sostener y en consecuencia tenerlo de pie el centetl. Por su ubicación,
podemos decir que se encuentra dentro del cuerpo ocupando el primer lugar, pero en importancia no tiene el mismo valor, ya que esto se puede constatar con los animales invertebrados. Viven sin la necesidad de tener los huesos, con lo que podemos afirmar que el ómit se encuentra entre Yestli, la sangre, y Nácatl, la carne. Es decir, el número ome se encuentra en el primero y el tercero, o sea, en segundo lugar. Este es el ome en numeración ideográfica. Ome. Hueso. Sí. Nos vamos con el yeyi, Itlastoltzin Guan, Itlastolnescayo. La raíz etimológica Itlastolnescayo de yeyi, origen y significado de tres. La representación conceptual es de Yestli y Yetl y Yeyi en numeración ideográfica Yeyi. Numeración de puntos y rayas es Yeyi. 1, 2, 3 puntitos y numeración indoarábico 3. Desde la cosmovisión mexica náhuatl, la estructura del cuerpo humano tiene un elemento supremo que a pesar de que exista el omit, hueso, y nácatl, la carne, no puede existir la vida. Faltaría el elemento de valor incalculable, el elemento destacado, el yestli, que es la sangre. Entonces, enfatizo, el concepto yeyi se deriva de ese elemento esencial que se encuentra en el cuerpo humano, posicionando o ubicando en la segunda capa entre el omitl y el nácatl, pero que por su valor descomunal da origen a la tercera cifra, simple el yeyi, 3, considerando también que el número supremo se puede pensar que la cifra yeyi tiene su origen en la leguminosa yetl, frijol, pero lo cierto no es así. El nombre de la leguminosa se deriva de la palabra yestli, pues tohuehue mixtoa, nuestros viejos tatarabuelos, los primeros aldeanos, descubrieron que la leguminosa, perdón, ujú, descubrieron que dicha leguminosa del yetl, ujú, perdón, aquí me faltó información, pero digamos que aquí la idea del yeyi es o proviene del, del yesli, del yeyi, y en numeración ideográfica sería esta, la que ven en pantalla, se, ome y yeyi. El, el nahui, Itlastoltzintilis, Juan, Itlaneltonescayo, nahui, origen y significado de 4. Nahui, la representación conceptual sería de Nacayotl o Tonacayotl.
nahui, sería la numeración ideográfica, sería se, ome, yeyi, nahui. Números de puntos y rayas serían 4 puntitos. Y tenemos la numeración indoarábico, que es 4. Y el concepto nahui, desde la cosmovisión mexica náhuatl, tiene su origen en la palabra nácatl, carne, o desde un sentido de sustantivo abstracto, nacayotl, nacayotl, piel, lo perteneciente a la carne, que es uno de los 3 elementos que conforman el cuerpo humano, el que completa el triángulo supremo, actualmente dividido en inframundo, terrenal y celestial. El ser humano se considera como el ser completo y perfecto porque tiene los 3 elementos con la que se forma la supremacía: el omitl, hueso; el yestli, la sangre; y el nacayotl, piel, que en conjunto dan forma a la especie humano en el ser perfecto por la naturaleza. Mientras que en pláticas de nuestros abuelos, actos rituales y ceremoniales de nuestra fiesta del maíz, es usual escuchar Tonacayotl, nuestra carne, piel. Esto se refiere desde un punto de vista filosófico. El Nahui. Se, ome, yeyi, Nahui. Ah, bueno. Y el Macuili. El Macuili es de Manecuili y Chicoquetza. Manecuili, Manecuili sería esto. Manecuili, Chicoquetza. Manecuili, Chicoquetza. La numeración ideográfica de Macuili y numeración de puntos y rayas. El Macuili ya es una raya. La numeración indoarábica del 5 y la palabra Macuili en primera instancia se compone de la aglutinación de 2 términos: maitl, que es mano, maitl, y oquili, que es gusano o apéndice de la mano, que sería este. En esta unión operan tanto la regla de la aglutinación como la polisíntesis o modificación de sonido, pues en primera la palabra se suprime la sílaba final, dejándola en ma, mientras que en la segunda se suprime la vocal inicial de la palabra oquili. De este modo se forma la composición macuili, que significa los apéndices o gusanos de la mano. Este sería macuili. Se, ome, yeyi, nahui, macuili. Ahondando un poco más desde la perspectiva lingüística, se forman juegos fonéticos y conceptuales que amplían el significado de macuili. Es un hecho que ma se deriva de mait, mano, y cuili tiene el origen más profundo, pues, pues considero que nace de la raíz verbal qui, tomar, y es precisamente
de donde se deriva el verbo quilia, coger, agarrar. Ujú. Es así como otros conceptos más como chiquili, chiquili, recíbele, agárrale, Ujú. quilia, le recibe, le agarra, quilia, quisquilia, le coge, le quita, le arrebata, y quili, nequili o nequiltic, chueco. Entonces, al aglutinar ma con quilia, se forma de tomar o agarrar. También se forma maquilia con el significado de tomar o agarrar con la mano, haciendo alusión a la curvatura o torcedura que adquieren los dedos de la mano al aglutinar algo. Es macuile. Y para aprender más es importante recordar que la numeración indoarábico, el 5, es una raya. Cifras subordinales es macuili, representación conceptual es manecuili, agarrar o coger con la mano. Chicoquetza, inclinado, pararse de lado. Macuil. En composición con otras palabras se usa como macuil. El 10 son dos rayas. Matlactli. Representación conceptual es de matlactli, torso, mano. Y matlac. En composición con otras palabras se usa como matlac. 15 se compone de tres rayas y es castoli, castoli, cashanki, castoli, cajete, de cachitl, cachitl, cashanki, paquete, incompleto, flojo. Y en composición con otras palabras se usa como castol. Chicuacen, chicuacen, chic, orden de subordinación, composición, suborden de composición es chic, chic. Conjugación copulativa es en unión con gua. Sí. Cifra simple, C igual a chicuacen. Chicuacen sería utilizar las dos manos y de esta manera hacemos el chicuacen. Ujú. Y Teixmatcahuan, Macuili, la familia del 5. En el primer grupo de composición encabezado por la cifra Macuili 5, está formado por la suma de las cifras simples al suborden 5, componiendo así las cifras del 6 al 9. Es importante recordar que el suborden Macuili no conserva su nombre al subordinarse con las cuatro cifras simples, sino que es sustituido por el concepto chico, bien o, o buen, más la conjugación copulativa guan, que significa en unidad con.
o en unión con a la cifra simple. A continuación, veremos que la aglutinación del concepto one sufre algunas alteraciones de sonido ocasionadas por la regla de eufonía. Buen sonido, regla que mandata que para lograr un término compuesto sea eufónico o agradable al oído. Es permitido modificar un poco el sonido de las componentes. Es por eso que para realizar la aglutinación de la cifra subordinal, suborden chic con las 4 cifras simples. Se observan algunas modificaciones. Chic, chicuasen, sería chicuasen. Chicome, chic, suborden de composición, conjugación copulativa en unión con cifra simple, ome, igual, cifra compuesta, chicome, es la rayita y 2 puntitos, chicome. Para formar la cifra 7 se aglutina el suborden chic con la cifra ome y no se ligan en ningún momento con la conjugación copulativa one, lo cual también se produce una buena sonoridad al formarse la nueva palabra, chicome. De esta manera, chico, bien o buen se representa con el hueyi más pili, dedo pulgar, y con la ideografía de 2 dedos, shoyoko, shokoyomaspilit, meñique, y nenmaspilit, anular señalado con la palma de la mano, que al plasmarlos se dibujan una barra y 2 puntos. Aquí nace la escritura racional de puntos y rayas y que siempre se colocan en el nivel 1 en el apartado de cifras. Chicome, chicome. Este sería C, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuasen, chicome. De esta forma se representa chicome, que es 7. Es importante mencionar que la cifra 7 desde la cosmovisión mexica náhuatl es de gran relevancia porque representa un múltiplo dentro del ciclo de la naturaleza, especialmente en el conteo del tiempo. En el ser humano representa la mitad superior del cuerpo, agrupando las 7 articulaciones de mayor rango de movimiento, las cuales son las siguientes. Las ome mate, matechmame, maquechmame, que sería maquechmame, muñecas, esta parte, maquechmame, las muñecas. Las ome matemolome, los codos. Las los ascolme, los 2 hombros, ascolme. Y Quetztlantli, la cabeza con el cuello, Quetztlantli. De la misma manera se encuentra en la cantidad de orificios que tenemos en la cabeza, figurados por los omeistololosme, 2 ojos, ome tlanequilolisme, nariz, la nariz, 2 narinas, ome
Tlacalisme, tlacaquilisme, dos oídos, y camactli, la boca, dentro de la proporción normal del cuerpo de un adulto. Normalmente a veces el tamaño de la cabeza y dentro de los puntos cardinales también son 7. Tlahuiztlampa, este, Cihuatlampa, oeste, Mictlampa, norte, y Huiztlampa, sur. Ajcopa, Cenit, Tlatzintla, Nadir y Nepantla, centro en medio, ubicado así todo el cuerpo dentro de un espacio volumétrico y no plano, como tienen la visión los eurocentristas. Esta es una información adicional sobre este número 7. Chicuelli, 8. Su orden de composición es chic. Tenemos el 5, la conjugación copulativa en unión con U, más y más, la cifra simple, elli, 3 igual a cifra compuesta, chicuelli. Chicuelli, se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuase, chicome, chicuelli, chicuelli, 8. Para formar la cifra 8 se aglutina el suborden chic con la cifra yeyi y se ligan con la conjugación copulativa wan, modificada en u y eyi, variante por elisión, lo cual le da sonoridad al nuevo concepto chic u eyi. Es así cómo adquiere el significado conceptual de chico, chico, bien o buen, representado por el wei, mahpilitl, dedo pulgar, y con la ideografía de 3 dedos, xocoyo mahpili, meñique, nen mahpili, anular, y tzalan mahpilit, medio, señalado la palma de la mano y que plasmados todos dibujan una barra y 3 puntos. Es aquí donde se deriva el sistema de numeración racional por puntos y rayas. Además, estas siempre van colocados en el nivel 1 en las cifras. Chicuelli, 8. C, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuasen, chicome, chicuelli, chicuelli. Chicnawi, 9. El suborden de composición es el chic, la raya 5 en unión a más nawi 4 igual a chicnawi, sería 9. La rayita más los 4 puntitos es 9. Chicnawi ya sería de esta manera. Se, ome, yeyi, nawi, macuili, chicuasen, chicome, chicuelli, chicnawi, chicnawi. Para la cifra compuesta 9 se aglutina el suborden chic con la cifra nawi y no se ligan en ningún momento con la conjugación copulativa wan, pues no hay
esa necesidad de aglutinarlos con la conjugación. Sin ello, hay una buena sonoridad hacia el nuevo concepto Chiknawi. Esta se representa de manera conceptual con un de un chico, bien o buen, representado por el güey Maspilitl, el dedo pulgar, y por la ideografía de 4 dedos, Xocoyo Maspilitl meñique, Nen Maspilitl anular, Tzalan Maspilitl medio y Mahpilitl índice, señalado con la palma de la mano que al, al plasmarlo se dibuja una barra de 4 puntos y de ahí se deriva el sistema de numeración racional de puntos y rayas y que siempre se colocan en el nivel 1 en las cifras. De esta manera, Chiknawi, Chiknawi. Y Teixmatcahuan, Mahtlactli, la familia de 10. La familia de Mahtlactli 10 corresponde a los números del 11 al 14. Estas se forman por la adición de cifras simples a las cifras subordinal 10, produciendo así las cifras compuestas. La unión se realiza a través de la conjugación copulativa one en unidad con o en unión con, formando así pequeñas oraciones que matemáticamente adquiere el sentido de un suborden más a la cifra simple. Ese es el Mahtlactli. Llegamos a Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuasen, Chicome, Chicuey, Chicnahui, Mahtlactli. Llegamos a Mahtlactli, que es la familia de 10. Y Tlachtoltzin, Guan y Tlachtolnescayo, Mahtlactli, origen y significado del 10. Y esta es la representación conceptual de Mahtlactli. Mahtlactli, Mahtlactli son 2 rayitas y la numeración indoarábico es el 1 y el 0, que serían 10. La palabra Mahtlactli se deriva de Maitl, mano, y Tlactli, la parte superior del cuerpo. Tlactli, por lo que significa el torso con ambas manos en alusión a los 10 dedos de las extremidades superiores. Sería Mahtlactli. Es importante destacar el concepto concepto tlactli. En realidad se deriva a la raíz verbal del tlac, que hace referencia al sitio donde está naciendo o pegado algo, por lo que al aglutinar con el sufijo singular para palabras raíces terminadas en consonante tli, se obtiene tlactli, con el significado no muy usual, nacido. Entonces, al aglutinar maitl con tlactli, se obtiene la palabra mahtlactli, bajo el significado mano nacido, es decir, donde están nacidos o pegados las manos, el torso. De manera conceptual, mahtlactli se representa con una ma tlactli, torso, la parte superior del cuerpo donde están pegados las manos, mientras que en el sistema de numeración racional, lo racional de puntos y rayas se escribe con 2 barras o rayas, colocando siempre en un nivel 1 en el apartado de las cifras
donde las dos barras hacen alusión a las extremidades de ma tlactli que tiene el ser humano. E ideográficamente se representa con un medio del glifo de un pamitl, bandera. Este, ma tlactli. Hasta aquí, ¿alguna duda? Nochicuali, Temachtil. Ujú. Mahtlactli, Mahtlactli Wanse, Mahtlactli Wanse, su orden de composición es de Mahtlactli, que representa dos rayitas, conjugación copulativa en unión con Wan, más, y la cifra simple, Ome, los dos puntitos, y esto da igual a Mahtlactli, Mahtlactli Wan Se, Mahtlactli Wan, Mahtlactli Wan Se. Ujú. Dos rayitas en unión con Wan más C, el puntito, y más Tlactlihuanse, que es 11. Para formar el número 11 se usa la palabra Mahtlactli, luego la conjugación copulativa del Wan y al final la cifra simple C, con la cual se obtiene Mahtlactlihuanse. Conceptualmente se representa con un Ma tlactli, torso, más la ideografía del Xocoyomaspilit de Domenique señalado con la palma de la mano. Es por eso que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas, se escribe con dos barras donde las dos barras representan las dos partes que conforman el torso y un punto que es la yema del dedo. Estos van colocados en el nivel 1 en el espacio que corresponde a las cifras. Ese sería el torso. Aquí está la cifra compuesta. Macuili Wanse. El torso más el meñique. Se representa el Tlapuali más Tlactlihuanse, que es 11. Más Tlactlihuanome, 12. Más Tlactli, dos rayitas en unión con Guan, más Ome, más Tlactli, Guan, Ome. Se representaría con el torso más el Ome, Se, Ome. Para formar la cifra compuesta 12 se usa la palabra Mahtlactli, luego con la conjugación copulativa Guan y al final se agrega el número Ome, con la cual se obtienen Mahtlactli Guan Ome. Conceptualmente se representa con un Mahtlactli torso y por la ideografía de los dedos Xocoyomaspilit meñique y Nenmaspilit anular señalado la palma de la mano. Es por eso que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escribe con dos barras, donde las dos barras representan las dos partes que conforman el torso y las dos rayitas. Mahtlactlihuan yeyi, Mahtlactlihuan yeyi,
son las dos rayitas, tres puntitos, va en conjunto con one, en unión con one, y esto da como resultado Mahtlactli Wanyeyi. Para formar la cifra compuesta 13 se usa la palabra Mahtlactli, luego la conjugación copulativa wan y al final se agrega la cifra yeyi, la cual se obtiene Mahtlactli Wanyeyi. De manera conceptual se representa con un ma tlactli, torso, y por la ideografía del dedo xocoyomahpilitl meñique, nenmahpilitl anular y tzalanmahpilitl medio, señalando la palma de la mano. Sería el torso más el se o meyeyi, que sería mahtlactli wan yeyi. Mahtlactli wan nawi, 14. Es mahtlactli, que serían las dos rayitas en unión con wan, nawi, nawi, las cuatro bolitas. Esto da igual a Mahtlactli wan nawi. Es el torso y se, ome, yeyi y nawi. Nawi. Mahtlactli wan nawi. Y Itlastoltzintilis iwan Itlastolnescayo Caxtoli. Caxtoli, si se dan cuenta aquí ya cambió. Ya no decimos macuili wan, no, mahtlactli wan macuili, no. Ya es el 15, lo representa, su nombre es Caxtoli. Caxtoli. Y la palabra Caxtoli en primera instancia se deriva de las palabras cash y itl, cachitl, cajete o plato, y tolli, win, tolwi, ponerse torcida, es decir, agacharse o encorvarse. Entonces, aglutinados los conceptos, hace mención a las características físicas que tiene el cachitl, pues a primera vista en su contorno se forma una circunferencia. Tiene tres patas, puntos que lo sostienen, y en su interior tiene grabados tres encorbes principales, donde cada encorbe tiene donde tiene al mando 5 líneas curvas, que al sumarlos se obtienen la cantidad de 15 unidades, valor que representa el Caxtoli. Ahora bien, si marcamos las líneas imaginarias correlacionando los tres puntos de las patas del cachitl, se forman tres encorbes, donde cada encorbe representa un suborden de 5, mismo que si se multiplican por 3 se obtiene un total de 15 unidades. Es el Caxtoli y Tlastolnescayo. Este se representa con tres rayitas, el Caxtoli. Caxtoli Wanse, que sería el 16. Caxtoli Wanse. Caxtoli se representa con tres rayitas en unión Wan, Se, Caxtoli Wanse. Para formar el número compuesto 16 se usa la palabra Caxtoli, luego la conjugación copulativa wan y al final se le agrega la cifra simple C
con lo cual al final se forma una oración de Kastoli Wanse. Kastoli Wanse. Conceptualmente se representa con un cachit, cajete, y por la ideografía del Xocoyomaspilit dedo meñique señalado con la palma de la mano, por lo que al escribirlo bajo el sistema racional de puntos y rayas se escribe con 3 barras, donde las 3 barras representan las 3 partes que conforman la caja torácica o pectoral del ser humano, los 2 pechos y el ombligo, aparato reproductor de la mujer, o las 3 patas que tiene el cajete. Y el punto es la yema del dedo. Estas siempre van colocados en el nivel 1, en el espacio que ocupan las cifras. Kastoli Wan C 16. El Kashit y C. Kastoli Wan C. Viene el Kastoli Wan Ome. 17. Kastoli se representa por 3 rayitas y 2 puntos Ome, y esto da igual a Kastoli Wan Ome. Para formar la cifra 17 se usa la palabra Kastoli, luego la conjugación copulativa Wan, y al final se le añade la cifra simple Ome, donde al final se obtiene una oración de Kastoli Wan Ome. Kastoli Wan Ome. Kastoli Wan Yeyi. Para formar el número 18 se usa la palabra Kastoli, luego la conjugación copulativa Wan, y al final se agrega la cifra simple Yeyi, con lo cual se obtiene la oración Kastoli Wan Yeyi. Kastoli Wan Nawi se forma por las 3 rayitas, 4 puntos, y esto da igual a Kastoli Wan Nawi. Kashitl, Kashitl Wan Nawi, Wan Nawi, Kashitl Wan Nawi. Y llegamos al C en Puali, que sería el número 20. C en Puali, una veintena, 20, C en Puali. Y bueno, pues hasta aquí, le- hasta aquí sobre los números. No sé si hay, alguna duda, alguna participación. ¿Podría volver a poner la imagen del 18 y el 19? 18, Ajá, 18 y ajá, y 19. 19. Kastoli Wanau. Eso que mate. Ujú. Maestro, a mí no me queda claro cómo, porque ahí dice, pues, Xochitl, Xochitl y Xitla. ¿Cómo es que se generó el nombre Sempoali? C, C en Puali.
Pero ¿de dónde viene ese, El Sempoli. la aglutinación? ¿Cómo? No veo las raíces o cómo está. Está Del en, Sempoli. El, bueno, ahorita lo checamos. Representación conceptual es el Xochitl. La numeración ideográfica es Xitla y numeración de puntos y rayas es Apoali, es el cero. Creo que esta diapositiva se saltó. Este es esa, del cero, el que está en pantalla, la diapositiva 20. entonces, ¿por qué 20 se dice Sempoal? C en Puali Sem- viene de C, parece que se desconfiguró mi diapositiva. Déjeme checar. Maestro, ¿Sí? ¿no proviene de las 20 hojas de la flor de Cempasúchil la cuenta? Ya, ¿Sempoali? sí. Ya, déjame, ¿Pudiera aportar algo, maestro? sí, sí, adelante. Es SEM de unidad y POALI de contar, no de historias, sino de contar cosas. Sempowale. La primera Sempo- cuenta. Ajá, es la primera cuenta de C en Poali. A lo mejor se, se va a profundizar un poquito más sobre el Poali. Es una cuenta. A ver, voy a presentar. Ujú. Sempoali 20 es una cuenta y efectivamente viene de Sempoalxochitl. Si alcanzan a ver en pantalla, Sí, Sempoal 20, una cuenta, proviene del Sempoalxochitl. Creo que se desconfiguró un poco la diapositiva, pero bueno, lo vamos a ahondar más adelante. Para ello les hice este cuadro de ejercicio para que ustedes vayan practicando. A ver, sobre los números náhuatl. Es un archivo de Word, lo que están viendo en pantalla. Se los envío, ya ustedes van rellenando. Maestro, Le- yo tengo un problema aquí con mi computadora. No me abre el PowerPoint de Tlalpualme. Tlapualme. Ajá, no me lo abre y no me abre el Xocoyoma Pili. Esos dos no me los abre, no sé por qué, me sale testeado. Oh, ya. Ujú. Este, se los envío en PDF. Bueno, en PDF sí me los abre bien, maestro, Ajá. por Bueno, favor. hasta aquí terminamos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta.
igual esto se los puedo compartir y los números les vuelvo a mencionar que aquí en este cuadro ustedes van a ir anotándolos, el nombre de los números y ya pues les sirve como ejercicio, van practicando. Que, ¿Qué les parece? pues sí, Demastiani. está bien. Entonces se podría decir que cuando decimos, por ejemplo, una cuenta es una flor de cempasúchil Ajá, y es dos correcto. cuentas serían dos flores, van de 20 en 20, ¿no? Ajá, Entonces van siendo tres flores, cuatro flores, cinco flores y así. sí es correcto. Ah, Omexochitl, Yeixochitl, ok. Tlazocamati. Sepuali, Sepuali, Sempoalxochitl. Ujú. Entonces les envío este archivo. ¿Qué mate más tiene? Quema, Ajá, maestro. Quema, Tema, maestro. maestro. adelante. Los demás los convierto en Word y ya igual se los envío. A mí en PDF, maestro, porque no me abre el Word, no tengo el programa Ajá, ese, maestro. en PDF, perdón. Por Sí, en favor, PDF. maestro. Y ya, para que trabajen sobre esto esta semana y ya, cualquier duda, igual me lo hacen saber y pues podemos, sacarlos de duda. Bien, maestro.